Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Linkworks. Vamos a continuar con la programación de la API. En la conexión anterior habíamos realizado los tests del store de proyectos. En esta conexión vamos a realizar las validaciones del test de proyectos en el caso del store. Vamos antes que nada, como siempre, a comprobar los tests. Bueno, vemos que los 40 test pasan. Ayer habíamos hecho los 3 test del store, cerciorándonos de que solamente el administrador puede guardar un proyecto. Y ahora vamos a abrir el test de proyectos. Y vamos a realizar un test de validación. ¿Qué vamos a validar? Pues, por ejemplo, ver qué campos queramos que sean obligatorios, ¿no? De todos estos campos que hemos decidido, es el ID de cliente, el ID de empresa. Eh, Estos campos, a la hora de crear un nuevo proyecto en el store, en un principio no deberían ser obligatorios porque igual creamos el proyecto y más tarde, con posterioridad, podemos asociarlo a un cliente y a una empresa. El precio pues tampoco debería ser obligatorio porque igual preferimos dar de alta el proyecto sin poner todavía el precio, simplemente poner el título del proyecto, asociar una serie de tareas al proyecto, etcétera. Y la fecha de entrega lo mismo, puede ser que la fecha de entrega esté por determinar al crear un proyecto nuevo y lo mismo la factura, el proyecto puede ser que no esté facturado. Sin embargo, los estados, los 3 estados sí que deberíamos hacerlos obligatorios porque el estado de factura empezaría como pendiente, el estado de pago comenzaría como pendiente y el estado del proyecto pues ya veremos más adelante qué estados pondremos para el proyecto. Por ejemplo, podría ser estado creado y luego ya más adelante sería estado iniciado, etcétera. Bueno, está por decidir, ¿no? Pero los estados serán campos obligatorios, por lo tanto vamos a hacer un test en el que, digamos que requiera el estatus del proyecto, el estatus de la factura y el estatus del pago a la hora de guardar un proyecto. Bueno, lo primero, como siempre, vamos a crear unos datos por post. Vamos a copiarlo de aquí para enviar por post. Y en esos datos vamos a mandar los 3 estados como nulos para luego comprobar que dé un error de validación. Entonces, tenemos que mandar el status project ID que sea nulo. Vale. Y el estado de la factura, status invoice ID, y el estado del pago. Una vez que nosotros creamos unos datos haciendo un overrides con esta variable donde sobreescribimos estas estos 3 campos y los hacemos nulos, vamos a hacer un post por JSON logueados como administradores a la API de proyectos.
en el que, como hemos dicho, mandamos la variable con todos los datos, tenemos que asegurarnos de dos cosas. En primer lugar, de que el estado que devuelva sea de error de validación, que es el 422, y también nos queremos asegurar de que el JSON devuelva unos errores de validación, ¿no? Vale, esos errores de validación tienen que ser estos tres de aquí. Tendría que haber un error de validación en el status project ID, en el status invoice ID y en el status payment ID. Y tiene que haber esos tres errores de validación porque no hemos mandado estados, hemos mandado un valor nulo, y como lo queremos que los campos sean obligatorios, tendría que dar un error de validación. Vamos a comprobar el test. Nos da un error 500. Eso es así porque está intentando guardar en la base de datos el proyecto, pero no tiene ni estado de proyecto, ni estado de factura, ni estado de pago, y por eso nos da un error de validación. Perdón, un error 500, que es un error en la base de datos. De todas maneras, para asegurarnos de que es así, vamos a hacerlo without exception handling para ver el detalle. Repetimos el test. Y así es, nos dice que hay una violación de integridad en la columna Status Project ID, y eso es porque está guardando un valor nulo. Para solucionar esto, lo que tenemos que hacer es que en el controlador tenemos que poner las validaciones. Ahora mismo está dando error porque no tenemos unas validaciones. Entonces, en el Project Controller, aquí no teníamos puestas las validaciones. Vamos a ponerlas. Y las normas de las validaciones las vamos a obtener, en lugar de ponerlas directamente aquí, como hemos hecho con cliente y desarrollador, vamos a obtenerlas del modelo para no repetir, ya que las vamos a necesitar tanto para store como para update. Por no repetir código, vamos a obtenerlas del modelo. Entonces, en el modelo vamos a crear un método que se llame validation rules. Una vez incluida la validación en el controlador, vamos a repetir el test y nos dice que falta el método validation rules, falta crearlo dentro del modelo proyecto. Pues vamos a crearlo, nos vamos al modelo proyecto y creamos aquí un método estático, porque se obtiene directamente de la clase, sin un objeto. Que, como hemos dicho, se llame validation rules. Y lo único que va a devolver es un array con las validaciones que hemos dicho que son estas tres. Vamos a copiar y pegar. Estas validaciones las vamos a hacer obligatorias. Por lo tanto, pondremos required. Vale. Entonces, bueno, por volver a repetirlo, dentro de la validación que hacemos en el controlador, obtiene las normas de validación del modelo que estarían en esta función, donde devuelve un array con las validaciones donde se hacen obligatorios
los campos de los estados de proyecto, de factura y de pago. Ya no necesitaríamos esta línea para ver el detalle. Repetimos el test. Vemos que el test pasa, de manera que nos hemos asegurado de que sea obligatorio los tres estados, el estado de proyecto, el estado de factura y el estado de pago, a la hora de guardar un proyecto. ¿Qué más validaciones necesitaríamos? Pues, por ejemplo, los campos de precio y el campo de invoice number son campos que guardan, como podemos ver en el archivo de migración, en el archivo de Project Migrations, podemos ver que estos campos es un entero, el campo precio, y el campo de número de factura también es un entero. Entonces vamos a validar que esos campos sean enteros. No pueden ser ni caracteres ni tampoco pueden ser no pueden ser letras, ni tampoco puede ser un número decimal. Tiene que ser un valor entero. Entonces vamos a testearlo diciendo que nos aseguremos que el precio y que el número de factura sean un número entero a la hora de guardar un proyecto. Vale, entonces bueno, vamos a copiar y pegar de aquí arriba para hacerlo más rápido. Obtenemos los datos con esta función de ayuda y lo que vamos a hacer es mandar un precio y mandar un número de factura que no sean lo que queremos, es decir, que sean, por ejemplo, un número decimal. Por ejemplo, 13,20 y 125,40. No son números enteros y, por tanto, cuando hacemos un post-JSON deberíamos obtener un error 422 de validación con el error de validación de precio y con el error de validación de la factura. Vamos a repetir el test. El test da un error 200, quiere decir que no está dando ningún error porque no está incluido en las validaciones que tenga que ser un número entero. Para ello, dentro del modelo proyectos y de las normas de validación, vamos a añadir esas dos normas, que el precio sea un entero y que el número de factura sea también un entero. Ahora sí, repetimos el test. El test pasa, lo que nos asegura que tanto el número de factura como el precio sean números enteros. Para comprobar que es así, podemos en el test poner números enteros y debería fallar el test porque no debería dar error de validación. Vamos a comprobarlo. Efectivamente falla. Sin embargo, si mandamos un número decimal, entonces sí que da un error de validación. Una vez comprobado el tema del precio y del número de factura, vamos a ver más campos que necesitemos validar. Aquí tenemos fechas, la fecha de entrega y la fecha de factura, que tendremos que asegurarnos que sea fecha, pero no solo que sea fecha, sino que sea una fecha con este formato. Que sea año, mes, día, hora, minuto y segundo. En los dos casos, ¿no? Entonces, para
Para comprobarlo vamos a copiar y pegar y sobre eso vamos a modificarlo. Entonces, nos aseguramos que el delivery date y que el invoice date tengan has a date time format. Vale. Vale, y además un date time format específico. An specific date time format. Para ello aquí mandaríamos el delivery date y el invoice date. Lo mandaríamos, por ejemplo, con un formato correcto. En este caso vamos a primero a ponerlo correctamente. El formato correcto sería el año, el mes, el día y la hora, los minutos y los segundos. Vamos a repetirlo aquí. En este caso llevaría un espacio en medio, como hemos dicho, entre la fecha y la hora. Mandamos un login como administrador por PostJSON y debería devolver un error de validación de delivery date y un error de validación del invoice date. Vamos a comprobar el test. Vemos que el test no pasa porque da un código de estado 200, como no está validado, aunque la fecha, en este caso la fecha es correcta, ¿no? Entonces es normal que dé un error 200. Sin embargo, vamos a ponerla incorrecta poniendo el día antes que el mes. Y aquí lo mismo, el día antes que el mes. Vamos ahora a tirar los tests. Ahora sí debería funcionar el test. Sin embargo, da un error 500 y eso es porque, claro, estamos guardando una fecha en la base de datos cambiando el mes por el día y la base de datos tiene un formato diferente a este y por eso da un error 500. Para evitar que dé el error 500 vamos a incluir en las validaciones, que lo tenemos en el modelo proyecto, esos dos requisitos, ¿no? Y hemos dicho que sería el delivery date tenemos que en Laravel la manera de validar una fecha es decir date format, luego dos puntos y ahí sí ponemos el formato de la fecha, que lo tenemos aquí en el project test más arriba. Este es el formato que queremos, que es el que además es el que está en la base de datos. Tiene que coincidir con el formato de la base de datos. Y en el modelo, en las normas de validación, incluimos este formato. Como podemos ver, en la tabla de migraciones habíamos creado un datetime, que eso, cuando se migra a la base de datos, es un campo que tiene este formato y por eso estamos poniendo que valide que tenga ese formato. Y ahí lo vamos a hacer también, no solo para el delivery date, sino también para el invoice date. Una vez ya incluido dentro de las normas de validación estos dos campos con estos requerimientos, vamos a repetir el test. El test pasa, lo que nos asegura que tanto la fecha de entrega como la fecha de factura tienen el formato datetime correcto. También lo podemos comprobar si en el test de proyectos, en la validación de la fecha hora, en lugar de poner una fecha incorrecta, la ponemos correcta, es decir, ponemos primero el mes y luego el día.
Vamos a tirar el test. Y vemos que aquí el test falla porque no da un error de validación. Sin embargo, si ponemos la fecha incorrecta, sí que daría un estado de error 422 de validación y daría errores de validación en estos dos campos. Repetimos el test. Vale, ya los tests ya funcionan correctamente. Hemos hecho estas 3 validaciones hoy. A nivel general, damos por terminadas las validaciones dentro del store de proyectos. En la siguiente conexión entraremos ya a hacer los tests del update. Y si más adelante, a medida que avanzamos con la programación del API, vemos que es necesario validar más campos, pues lo iremos incluyendo sobre la marcha. Y ya para terminar, vamos a añadir todo esto a Git. Estos son los archivos que hemos modificado hoy. Vamos a añadirlo. Vamos a hacer el commit. Esta ha sido la parte 19, en la que hemos probado el store de proyectos y sus validaciones. Y ahora vamos a subir el proyecto a GitHub. Pues esto sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por conectaros y nos vemos en la siguiente conexión. Un abrazo para todos.